sea de Ecuador, sea de Colombia, sea de México, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, sea de Chile, sea de Argentina, de donde sea, somos hispanos, católicos, mestizos. Eso es lo que somos. Y somos una fuerza a nivel mundial. El mundo geopolíticamente se divide por bloques. Está el bloque oriental, donde están todos los países del Medio Oriente, del Oriente. Está el Medio Oriente, donde están los países del Medio Oriente. Está África, está Europa, la Europa mediterránea, África, está el bloque anglosajón o bloque ateo protestante, que le llamo yo, la del grupo gringo, y estamos nosotros. ¿Quién tiene la hegemonía? Bueno, falta mencionar el grupo de los rusos, que son un grupo bastante especial, porque los rusos siempre han sido imperio, siempre han sido un imperio. Incluso cuando eran comunistas eran un imperio. Eso es algo bastante especial de ellos. Que siempre todo ha sido grande. En ellos todo siempre ha sido magnánimo, grande, a gran escala. Edificios grandes y trenes grandes y todo lo piensan en términos grandes. Y son una gran fraternidad, una gran hermandad de pueblos que viven bajo una cultura. Eso da como el ejemplo de cómo es una unión en cuanto a hermandad de pueblos. Lo que pasa en Rusia. Nosotros, por ejemplo, estamos desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ahí ya de una forma mucho más clara, dominados por el grupo ateo protestante anglosajón gringo. Ellos son los que nos dominan, si bien ya nos venían dominando desde que rompieron el reino hispano. Nosotros, cuando éramos un solo país, por decirlo así, donde no habían fronteras que dividieran Ecuador de Perú, Perú de Chile, que dividieran a Colombia, no habían fronteras. No importaba de dónde uno fuera y podía nacer en un lugar y y tener un cargo público en otro lugar. No, eso no importaba. ¿Por qué? Porque todos éramos uno. Todos éramos hispanos. Incluso los hispanos de la península. Porque estaban los hispanos de la península, los que al principio, de donde estaba nuestra querida reina Isabel la Católica, con Fernando el Católico, que son los que partieron con todo este proyecto de unificación en Cristo, y que algunos sucesores prosiguieron, hasta que lamentablemente, por rencillas y por el tema de la Revolución Francesa, anticatólica y todo eso, y por la caída de los Austria y la venida de los Habsburgo y una serie de situaciones que detonan que
el reino hispano se quede sin rey por un tiempo. Todo una situación provocada, dentro de la cual hay un factor muy decisivo. Decíamos recién que nosotros quedamos supeditados, dependientes, controlados, manejados, enceguecidos por los grupos ateo-protestantes, gringos. Ellos nos dominan, la forma que tenemos de pensar es la forma de ellos. Lo que nosotros encontramos bueno es lo que ellos consideran bueno. Todo ese tipo de cosas hacen que para nosotros parezca normal ser individualista, parezca normal toda la manera de ser ateo protestante, nos parezca normal. Porque ellos han hecho campaña durante siglos, han hecho campaña para infundir su cultura. Si es que se le puede llamar cultura a ese tipo de dominación. Pero lograron hacerlo más fuerte después de la Segunda Guerra con la televisión, el cine, la radio, la música, las películas, y ahora con la internet, las seriales, todo ese tipo de cosas. Entonces pasa de que para nosotros es muy difícil reconocernos mutuamente, porque si nosotros ponemos las noticias, vemos qué aparece en las noticias, encendemos la televisión, nos vemos un canal de noticias y normalmente nos muestran un par de cosas del país y otras cosas que ocurren en Europa, en Asia, en Rusia, en Medio Oriente, la guerra de Israel con Palestina, pero no nos muestran a nuestros hermanos. Aquí en Chile nunca nos muestran Perú. Aquí en Chile nunca nos muestran Ecuador. Aquí en Chile nunca nos muestran Argentina. Si no es por algo, por ejemplo, cuando le hacían toda esa campaña que le hacían de desprestigio a Javier Milei, cuando estaba de moda todo eso, ese tipo de cosas pueden mostrar, pero ¿qué están haciendo nuestros hermanos? ¿Cómo viven? ¿Para qué decir Venezuela? No nos muestran. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? No, eso no se muestra. ¿Y por qué no se muestra? Porque los grupos de poder no quieren que nosotros nos unamos. Nosotros a nivel global, a nivel planetario, tenemos la mayor cantidad de recursos en todo el planeta. Si nosotros nos uniéramos, podríamos dominar el planeta. No creo que sea una buena idea, porque el ser humano no está para eso, pero sí para tener una cultura para vivir bien. ¿Y a qué le llamo una cultura y vivir bien? A que, como lo he dicho también otras veces, se nota una gran diferencia en la forma de vivir hispana y en la forma de vivir gringa, ateo, protestante. Pensemos en un barrio residencial. Barrio residencial significa no comercial, no donde están los negocios comerciales, el centro de la ciudad, no, donde solo hay casas. Si usted va a Estados Unidos, por ejemplo,
va a Washington, New Jersey, Boston, cualquier lugar, va a un barrio residencial, no hay nadie en la calle. Y si llega a aparecer alguien, no le va a hablar. Si usted le pregunta, le dice, hey, hello, no le va a responder. Y se va a entrar. Y si usted insiste, va a llamar a la policía. Esa persona no sabe cómo se llaman sus vecinos, no sabe cómo se llaman sus vecinos. Ha vivido con ellos por 20 años y no sabe cómo se llama nadie. No conviven, no hacen nada. O sea, van a su trabajo, hacen lo que tienen que hacer y sus vacaciones viajan. Ese es su estilo de vida. En cambio, si usted va a un barrio residencial en Hispanoamérica, vaya qué alegría. Música sonando, las mujeres en la calle, los hombres en la calle cuando vuelven del trabajo, los chicos jugando al balón, a la pelota, las niñas corriendo, todos haciendo algo. Las abuelitas ahí conversando, haciendo el Santo Rosario. Están todos haciendo algo. Es una forma de vida completamente distinta. Es otra cultura. La cultura hispana es completamente distinta de la cultura gringa. Y gringa abarca desde Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña y los países del norte de Europa. Sean lo que es los Países Bajos, Holanda, Bélgica, como los de arriba, como Finlandia, Suecia, Dinamarca, como también parte de el centro norte de Alemania y Suiza, más o menos por ahí, norte de Francia quizás. Luego más abajo no, eso es latino. Porque después más abajo está Italia y bueno, está la parte baja de Francia y está Francia, Italia y por supuesto España. Y más al este están los Balcanes, está Armenia y está Grecia. Y luego más allá Turquía, que también tienen mucha cultura, mucho roce, mucha vitalidad, y no son como los países gringos, que son fríos, que no hacen, no solo de clima, sino de ánimo, del alma, que no conocen a nadie, son individualistas. Pido perdón por generalizar, porque sé que no todos son así, obviamente no todos. Obviamente no todos son así. Estoy hablando en genérico, estoy hablando en términos generales, en términos de bloques, el bloque. Entonces, ¿quiénes somos nosotros frente a eso? Nosotros somos lo que quedamos de la división, de la fractura y de lo que se hizo añicos
por los grupos gringos del reino hispano. Porque el reino hispano era el reino más poderoso que existió y ha existido jamás en este planeta. Es el reino más grande y más poderoso que ha existido en este planeta. Y lo que unía, lo que permitía que este reino fuera y funcionara, fuera tan efectivo, tuviera esa mística que le permitía estar unido, es que era católico. Y las cosas se hacían por Cristo y por Dios y por nuestra madrecita. Ellos mandaban. Todo quedaba supeditado al Rey de Reyes. En el fondo se estaba creando y se llegó a crear un reino con las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene nada que ver con querer hacer el paraíso en la tierra ni nada, porque obviamente tenía sus errores, tenía las cosas humanas. Todas las cosas humanas tienen errores, sus pecados, sus crímenes, obviamente. No tanto así como lo pintan, pero sí, por supuesto que tenía sus errores. Pero eso el hecho de que haya sido tan exitoso empezó a generar el tema de la leyenda negra, que siempre desde los países gringos se hablaba mal del reino hispano. ¿Por qué? Porque eran católicos. Porque en el fondo los del norte, los gringos, eran protestantes y nosotros católicos. Y a los protestantes les molesta muchísimo la Iglesia Católica. Así como pueden haber visto muchas veces imágenes de pastores y evangélicos reventando, a uno se le parte el alma, pero reventando imágenes de nuestra madrecita en las calles y saltando encima y haciendo todo tipo de barbaridades, lo cual también genera que sea totalmente absurdo eso de hermanos separados y pensar que van a entrar a la Iglesia Católica. Eso no tiene sentido. De no ser que la Iglesia Católica deje de ser católica. La única forma de que los protestantes entren y se vuelvan parte de la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica deje de ser católica. Parece que se parece bastante la vía que están tomando, se parece a eso. Pero a lo que voy es que el reino hispano, que le causó una envidia enorme a los países protestantes, porque por ejemplo en la economía ellos tenían el real de 8, que era la moneda de plata con la que se pagaba en todo el mundo, así como el dólar, por ejemplo. Con el dólar usted puede pagar en cualquier parte del mundo, puede pagar con dólares. Así existía el real de 8, que era una moneda de plata que en el fondo al final los gringos terminaron copiando y sacando el símbolo ese de las dos columnas con una cinta
que se empezó a volver el símbolo del dólar, que a estas alturas ya es como el símbolo del dinero. Pero generaron constantemente el tema de la leyenda negra, que era que acá estaba ocurriendo un genocidio constante, que acá a los pueblos nativos que encontraron los españoles cuando llegaron, los habían masacrado, cosa que es absolutamente falsa, porque acá los españoles cuando llegaron lo que hicieron fue unirse a las tribus que querían liberarse del imperio azteca. Habían infinidades de tribus que estaban hasta la coronilla, ya no querían saber nada más de ese imperio sangriento, diabólico de los aztecas, que los tenían de carne de sacrificio, porque los demonios que adoraban les pedían sangre humana y sus sacerdotes se tenían que comer el corazón con el rey, se abrían ahí el pecho de las víctimas y sacaban el corazón y se lo comían, y todas esas cosas que hacían en las pirámides aztecas, que también tiene mucha relación con las pirámides mayas. Claro que los mayas se adelantaron y se escabulleron entre la selva, pero el imperio azteca, los españoles pudieron ver todo lo que ahí ocurría, y por eso, porque se pudieron unir y porque los nativos lograron que llegaran los españoles a ordenarlos como ejército, porque ellos no tenían esa formación, no tenían esa disciplina militar que les permitiera hacer estrategias militares de ataque para poder defenderse. Entonces llegan los españoles y les enseñan a formar un ejército y se van al ataque contra el imperio azteca, obviamente ganando, porque la diferencia era notable y porque además obviamente iban con Dios, y esos demonios tenían que aplacarse. El imperio azteca no era muy grande, no era México. Los que identifican a México con el imperio azteca se equivocan. México no era el imperio azteca. El imperio azteca era como una provincia, como un estado federado, como una zona pequeña dentro de México. Y la mayoría de los mexicanos, la sangre que corre en ellos es hispana, mestiza, con elementos de tribus, múltiples tribus que habían por toda la zona, y unos poquísimos porcentajes en la zona más central de aztecas. Así que no tomen los mexicanos, por favor, el tema de los aztecas como que fueran, que todos se identifican con eso. Eso es una farsa que les metieron después los gringos, cuando pusieron ese cuadro de, ¿cómo es que se llama el rey? Bueno, de ahí me voy a acordar. Les pusieron en la casa de gobierno, los gringos fueron los gringos los que pusieron ese cuadro enorme
del rey de los aztecas. El punto es que el avance implicó mestizaje e implicó que situaciones, por ejemplo, como que Cristóbal Colón, antes de que combatieran contra el Imperio Azteca, cuando no había encontrado nada interesante como para llevar oro, piedras preciosas, cosas así que costearan viajes y que valiera la pena así a nivel monetario estar viajando a esas nuevas tierras que, bueno, que él pensaba que estaban en el borde de la India, pensaba que estaban como en la Polinesia, algo así, pero estaban en el Caribe. Se le ocurrió llevar esclavos. ¿Y qué es lo que hizo Isabel la Católica? Lo mandó a la cárcel. Liberó inmediatamente a los nativos, los hizo ponerse a la mesa a comer y a Colón lo mandó a la cárcel. Y se abrió un tema de debate en la Universidad de Salamanca, porque en ese tiempo España y básicamente toda la cristiandad ya tenía muchas universidades creadas por la Iglesia Católica. Entró a debatirse el tema de qué pasaba con esos pueblos que habían descubierto, con los nativos que habían en el Nuevo Mundo. ¿Eran humanos? ¿Qué son? ¿Son humanos? ¿Son criaturas de Dios? Era una pregunta filosófica y teológica muy, muy profunda. Un debate muy profundo. Uno de los debates más importantes que se han hecho en la historia de la humanidad. Definir y preguntarse acerca de si eran humanos todos los pueblos que estaban ahí en ese mundo nuevo que estaban descubriendo. Y eso se hizo en la Universidad de Salamanca, arrojando, luego de un largo debate, creo que duró varios días, que obviamente sí son humanos. ¿Por qué? ¿Por qué son humanos? Porque tienen palabra, tienen logos, tienen alma intelectiva, están hechos a imagen y semejanza de Dios, pueden reflexionar, tienen reflexión, y eso se les nota en que hacen cultura, que se fabrican casas, se hacen instrumentos, se fabrican distintas cosas, tienen, y sobre todo, tienen lenguaje. En palabras, tienen palabra. Eso quiere decir que tienen logos. Por lo tanto, están haciendo intelección. Que ahí hay una inteligencia de tipo intelectiva, reflexiva. Y eso, para la reina Isabel, fue clave para decidir que a ellos no se les toca en términos de esclavitud. La reina Isabel la Católica dice: ellos son mis súbditos y todas las tierras del Nuevo Mundo son España, son hispanas. Aquí no hay colonias, no hay lugares así como de ir
a explotar y salir corriendo y escapándose con las riquezas. Eso no existe. Cosa que sí hacían los grupos protestantes, ateo-protestantes en África y en otros lugares. ¿Y para qué decir lo que ocurría en Norteamérica? Las colonias norteamericanas que llegaron a colonizar, los pilgrims, los peregrinos de sectas, porque la mayoría de los que llegaron fueron iglesias, no ocupemos la palabra iglesia, porque iglesias hay una sola, cultos de grupos fanáticos, luteranos, calvinistas, puritanos, que tenían grupos propios y que juntaban dinero para subirse a un barco e irse a colonizar para poder llevar a cabo su proyecto de vida supuestamente para vivir según la ley de Dios. Eran unos protestantes fanáticos que hasta el día de hoy vemos sus secuelas, como los mormones, por ejemplo, o los Amish, porque en el fondo de esos primeros pilgrims no sobrevivieron muchos. La mayoría se murieron de hambre, porque vivían en la fantasía. Bueno, esos grupos que llegaron a colonizar Norteamérica, ¿usted cree que se preguntaron en algún momento si los nativos que había en Norteamérica eran seres humanos? ¿Si llevaron eso a alguna universidad para que fuera estudiado? Como sí lo hicieron los españoles de la península. Ese nivel, olvídenlo. No. Para los gringos ateo-protestantes, los nativos, los indígenas, eran una molestia. No eran nada más que eso. Y lo que había que hacer era sacar un arma y volarles la cabeza, nada más. Quitarlos del camino. Quitarles el territorio y ahí instalarse. Eso era todo. Y así fue el avance norteamericano durante todo el tiempo que avanzaron. Lo que quedó plasmado a su vez en las famosas películas de vaqueros. En las películas de vaqueros los vemos y a nadie le parece extraño ver unos vaqueros disparándole a unos nativos. Eso para ellos era lo más normal. Eso acá no se hacía. Lo cual no es tampoco de decir, no, es que acá a ningún nativo nunca se le tocó, nunca se cometió ni un crimen contra nadie, nada. No, eran tiempos difíciles. En todo el mundo existía la esclavitud, en todo el mundo existía el crimen, en todo el mundo existían los abusos, y el ser humano es pecador desde Adán y Eva, así que nadie es aquí cualquier institución, cualquier proyecto humano ya viene con elementos negativos, siempre. La diferencia está en
hacia dónde apunta, hacia dónde está movilizado. Lo que ocurría en Norteamérica era simplemente individualismo, masacre, buscando, por una parte, unos grupos fanáticos protestantes que querían venderle a unos grupos de fieles, de sectarios, un sueño que no se les cumplía y que se terminaban muriendo de hambre. De ahí viene también el tema de acción del Día de Acción de Gracias y todo eso, porque los mismos nativos sentían tristeza y les daba pena lo que les pasaba a los pilgrims, porque no sabían ni siquiera arar la tierra ni cómo plantar un maíz, no sabían nada. Venían de la ciudad, imagínense, venían de Londres, de una ciudad, y los lanzaban ahí, y ellos mismos se lanzaban ahí al campo y creían que era muy fácil, ¿no? Y llegaba el invierno y no tenían nada. Y un día los nativos les prestaron unas mantas para que no se murieran de frío. Se las dejaron durante los días de frío, y una vez que pasó la ola de frío, fueron a buscarlas los nativos, porque los nativos no tenían el concepto de propiedad privada. Entonces ellos se prestaban las cosas. No estaba ese concepto como de que es tuyo o es mío, no. Si alguien necesita algo, lo ocupa. Si alguien no lo necesita, se lo pasa a otro que sí lo necesita, y así. Por lo menos en ese grupo que estaban ahí, porque recordemos que en Hispanoamérica y en América en general, los grupos nativos son muy distintos, muy heterogéneos. Bueno, los que les tocó ahí en ese momento tenían esa forma de ser. Y resulta que los gringos no querían devolverlas, no querían devolver las mantas. No querían devolver las mantas y se pusieron a discutir con los nativos. Obviamente no llegaron a nada, porque los gringos nunca hicieron ningún esfuerzo jamás por aprender los idiomas que habían ahí. Entonces lo que ocurrió fue que lo típico que hacen los gringos, una trampa, que fue envenenar las mantas y pasársela a los nativos, y les devolvieron mantas envenenadas. Ese tipo de prácticas no eran nada raro dentro de ese mundo, porque en el fondo ellos querían matarlos, querían exterminarlos. Que los gringos ateo-protestantes no consideran humanos a los nativos, eso no es sorpresa, no es secreto, nadie tiene que sorprenderse por eso, porque de hecho hasta el siglo XX se siguió repitiendo. Siglo XX, cuando en la Patagonia argentina y chilena, en el extremo sur de Hispanoamérica, había una densidad poblacional tan baja, no había nadie en el fondo,
se les ofreció a los gringos, ingleses, ir a vivir ahí. Les regalaron tierras para que fueran a hacer algo. Ni Chile ni Argentina daba un peso por esas tierras. Entonces llegaron los ingleses y pusieron criaderos de ovejas. Pero resulta que en ese lugar vivían grupos nativos, Selknam, Onas, Alacalufes, etc., a los cuales nuevamente volvieron a matar a escopetazo, volándoles la cabeza, y los patrones de fundo les pagaban una moneda, creo que era una moneda de plata por cada oreja que le traían de un nativo. Así que lo siguieron haciendo hasta el siglo XX. No hay cómo negarlo, de que para ellos no significa nada. Los nativos significan solamente una molestia. Eso es algo que lo llevan grabado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos difundieron a través de sus libros, de sus periódicos, de todo como podían, que acá era un genocidio, que mataban a los nativos y y allá no. Allá todo era civilización, allá todo era orden, democracia, fue el primer país en liberarse, etcétera. Hablaban como que todo fuera lo mejor. Pero resulta que como acá en Hispanoamérica, además de que había habido una peste, hubo una especie de pandemia de que cuando los nativos se contactaron con los peninsulares, los nativos nunca habían recibido resfríos ni virus respiratorios ni ese tipo de cosas. Hubo una gran baja. Y muchos nativos, de hecho aproximadamente más del 90% de todos los nativos que murieron durante la época del mestizaje, murieron por problemas respiratorios. Debido a la gripe, debido a la influenza, debido a todo ese tipo de enfermedades. Y el trabajo acá, en un principio, consistía en ordenar grupos de trabajo, ordenarse en grupos de trabajo, haciendas, y que los nativos recibiesen catecismo, para lo cual los sacerdotes, o los monjes en realidad, franciscanos en un principio, dominicos también después, aprendían los idiomas locales, haciéndose diccionarios, ellos mismos. Como ya sabían varios lenguajes, entre ellos latín, empezaban a aprender, porque imagínense toda la cantidad de lenguajes que habían. Cada tribu tenía un lenguaje distinto. Se hicieron infinidades de diccionarios para poder hacer catecismo.
Y muchas de las lenguas, de los idiomas que hoy en día aún existen, como el náhuatl, por ejemplo, el inca, el lenguaje del aymara, el maya, los lenguajes, hay muchos lenguajes que si no se hubiesen hecho esos diccionarios no hubiesen sobrevivido. ¿Por qué? Porque la cultura misma lo fue dejando de hablar en esos lenguajes. No es porque se lo hayan impuesto ni obligado a nadie, es por el desarrollo cultural que hubo, porque se fueron civilizando, porque empezaron a construirse ciudades, porque el reino hispano no es una colonia, porque todo lo que se extraía en recursos se reinvertía aquí mismo, y lo que se enviaba a la península, a la España peninsular, era lo que se llamaba el quinto real. O sea, un quinto. De todo lo que se sacaba aquí, se mandaba un quinto a la península. Todo lo demás quedaba aquí. ¿Para qué? Para pagar todo lo que había que pagar en cuanto a infraestructura, construir ciudades, construir catedrales, construir universidades, pagar los sueldos de profesores, poder mantener a los sacerdotes, poder mantener las instituciones públicas, los cabildos, los ayuntamientos, todo lo que la civilización implica. Porque lo que se estaba haciendo aquí es civilización. Y eso no es colonialismo. Colonialismo es lo que se ve, por ejemplo, en el sur de África, en las colonias belgas, por ejemplo, donde van, explotan, se llevan los recursos y chao, se van. No construyen nada, no ayudan a nadie, no hacen nada. En cambio acá se estaba construyendo y levantando civilización. Una civilización nueva, mestiza, unión de pueblos unidos en Cristo. Hermoso, hermosísimo. Nunca se había probado un proyecto a esa escala, a ese nivel. Los galeones españoles que se iban con el quinto real a la España peninsular eran atrapados habitualmente por piratas ingleses. Los piratas son ingleses. Y esos piratas ingleses actuaban con permiso de la corona. Es decir, el imperio anglosajón, el imperio inglés, era un imperio pirata que atacaba los barcos y les robaba. Así como también se transformó en un narcoestado cuando a los chinos los hizo adictos al opio que llevaban de el Medio Oriente y la India, y cuando China se quiso rebelar porque ya se estaban todos muriendo, los bombardearon a cañonazos y se terminaron quedando con Hong Kong. Ese es el tipo de trato que tienen los ateoprotestantes con
las colonias. Es bastante cruel, es una historia bastante cruel. En cambio, lo que sucedía acá era totalmente distinto. Hubo un problema, eso sí, que cabe destacar, en que un monje dominico llamado Bartolomé de las Casas, que viajó primero siendo laico, siendo una persona común y corriente, viajó con su padre, estuvo acá en Hispanoamérica, en una hacienda, vio cómo iba la cosa y tuvo la idea de entrar a ser dominico y venir como dominico. Y entre los diarios que hay, de diarios de vida que hay de sus compañeros, cuentan que era una persona bastante extraña, porque era el único que nunca mostró ningún interés en aprender las lenguas nativas. Como que no tenía interés por los nativos, cuando en realidad los monjes venían a hacer catecismo a los nativos. Y de hecho era tan hermoso esa labor que los registros de la época arrojan también que muchas veces, no pocas veces, muchas veces, cuando los nativos lograban entender lo que les estaban enseñando, se largaban a llorar, se quebraban en llanto de emoción. Su corazón, su alma, se abría y se entregaba a Cristo. Y los monjes les preguntaban qué les pasaba, y decían que nunca habían oído algo tan hermoso. Que Dios enviase a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eso era algo, para ellos era completamente impresionante. Y era tan impresionante que les generaba un quiebre emocional en el alma. En el fondo, era una conversión. Es muy bello eso, porque además eso está asociado a temas que tienen que ver con la manufactura de instrumentos musicales, la creación de coros, porque aprendían a cantar, aprendían a rezar. Hay unos cantos que aún se conservan del virreinato del Perú, de Lima, hermosísimos. Bueno, volviendo al tema de don Bartolomé de las Casas, lo que estaba buscando era en el fondo hacerse carrera, y vio la posibilidad de hacerse una carrera dentro del clero. Y él, en la época que él vino, fue muy temprana, fue cuando recién se conocían las primeras islas caribeñas, no se conocía mucho, por lo tanto no había tanto territorio que recorrer. Y él empieza a escribir un libro después de que ve una pelea entre un español y un nativo, lo cual le da la idea
de escribir un libro acerca del maltrato a los nativos. Un libro que hablara de maltrato a los nativos. Y empezó a escribir un libro que tituló La destrucción de las Indias, que hablaba de que acá ocurrían cosas terribles. Escribió ese libro donde describía situaciones horrendas y lo mandó a España para generar un impacto. Obviamente, cuando ese libro llegó allá, lo mandaron a llamar. ¿Que por qué había escrito ese libro? ¿Que qué pasaba? ¿Si acaso eso era cierto? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué? Porque mucho de lo que decía no coincidía. Primero que todo, las cosas que ponía siempre estaban en primera persona. Decía, yo vi que tal día, cuando vi que pasó tal cosa, tal día, en tal lugar. Él se presenta siempre como espectador. Siempre se presenta como espectador, como el que vio eso, el que supo nunca como que el que supo, sino que el que vio. Eso es extraño. Porque podría ser también el que supo de tal cosa, pero no. Ese era siempre el yo vi que tal día, tal cosa, tal. Y la cantidad de personas de las cuales hablaba, decía, por ejemplo, 100.000 nativos lucharon contra 200.000 españoles en una gran batalla. Y era como, a ver, ¿dónde? ¿En ese lugar? ¿Tantas personas? Imposible. En ese momento no. No calza. Y muchas veces hablaba de personas que eran relativamente conocidas, que decía en tal lugar, estando de regente, no sé, tal persona, don Bartolomé, esa persona no estaba ahí en ese momento. Así se fue notando de que el libro estaba escrito de una manera sesgada, de una manera mañosa, de una manera que no era sincera. Las cifras no calzaban, los lugares no calzaban, muchas cosas no calzaban. Pero lo que sí calzaba era que ese libro llegó a las manos de los ateo-protestantes, de los gringos. Porque en ese tiempo España estaba en conflicto con Orange, con Flandes, con la zona de lo que es hoy en día Holanda, que pertenecía a la hispanidad, a Carlos V, y estaban en conflicto, y por ahí se filtró el libro. Y cuando el libro se filtró y llegó a Inglaterra, ¡boom! Los ingleses dijeron, aquí lo tenemos. Y se pusieron a reproducir el libro en la imprenta, a reproducirlo tanto como pudieron, ocuparon todo el papel que tenían para reproducir ese libro. Y se lo regalaron a todo el mundo. Cualquier persona importante le llegaba ese libro. Y así fueron sembrando lo que se llama la leyenda negra. Y luego se hizo una reedición, creo que unos siglos después,
se hizo una reedición con dibujos hechos en Holanda, en Flandes, donde muestran escenas de tortura y cosas terribles, cosas que ni siquiera existían acá en Hispanoamérica, pero ahí ellos las dibujaban. Eran como fantasías de torturas que del dibujante, de cosas que ni siquiera existían acá, herramientas de tortura y cosas así, que según ellos se hacían acá, no tenían, que nunca hubieron acá, y le agregaron imágenes, ampliaron el libro y ahora el libro es más grande, y se siguen y se sigue editando y se sigue vendiendo, y las personas siguen creyendo que ese libro es real. O sea, es real porque existe, está ahí, uno lo puede ver ahí y leerlo, pero lo que dice no es real. Quizás puede haber tomado algunas cosas por ahí, algunos nombres, algunas situaciones, pero en general no. Es como lo que pasó con el libro de Galeano, ese libro de las venas abiertas de Latinoamérica, del cual terminó arrepintiéndose en público, en plena feria del libro. Reconoció que ese libro él jamás estudió nada para escribir ese libro, de que lo escribió así nomás, sin ningún dato, nada. Bueno, ese libro fue clave en lo que hoy en día se conoce como la leyenda negra, que es lo que a nosotros se nos ha inculcado a través de la educación, de creer que nosotros estábamos sometidos a una fuerza externa llamada España y que nosotros éramos víctimas de España. Esa idea es una mentira. Porque ese nosotros, cuando decimos nosotros, somos los mestizos. Porque a esa altura ya éramos mestizos. Mestizos, católicos, hispanos. Y la mayoría del pueblo nunca estuvo interesado en independizarse. No tenía sentido. ¿Y de dónde salió la independencia entonces? El plan anglosajón, que empezó por bombardear Buenos Aires un par de veces, reclutó a los jóvenes militares de distintos países que tuvieran una carrera más promisoria, es decir, militares brillantes con buena familia, que siempre iban a estar ahí apoyados por sus familias. Fueron invitados a Inglaterra y a Europa por parte de los ingleses para ir a mostrarles las bellezas de Europa y lo mucho que habían avanzado en todo lo que era la Revolución Francesa, a mostrarles lo que había hecho Napoleón, etcétera, etcétera. Y esos personajes son Francisco Miranda, son Bernardo Higgins, Simón Bolívar, San Martín, etcétera. Y se les hizo firmar un
hacer un pacto en una logia llamada la Logia Lautaro, que eso tampoco es secreto para nadie, aparece hasta en los libros de historia. Y a ellos se los convenció de que había que liberarse de los españoles, hablando de los españoles como que fueran ajenos. Crearon una división conceptual típica para generar división. Esa es: divide y vencerás. Nosotros no teníamos ninguna división entre la península y ultramar. Todos éramos hispanos. Entonces no había una diferencia como la presentaban. En el fondo, a lo que apelaban con ese plan era a despertar en esos jóvenes militares la codicia de saber que una vez que ellos lograsen, porque iban a tener todo el apoyo de ejércitos y de dinero británico, si ellos lograban quedarse con Buenos Aires, con Lima, con Santiago, con Quito, con todas las capitales, ellos iban a poder ser los regidores, los patrones de fondo. Ellos iban a repartir ahí, ellos iban a mandar. Y los británicos lo único que les pedían eran los puertos, que les dejaran comerciar, les dejaran ir a vender sus cosas, ir a vender sus cachivaches, como ellos ya estaban empezando el tema de la revolución industrial y todo eso, querían puertos para poder hacer intercambio. Entonces a los militares a ellos lo iban a dejar de generales en jefe, con compromiso a los británicos. Que eso en el fondo es lo que sucedió. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos acá en el norte de Chile los restos de Humberstone, de una ciudad fantasma, una ciudad inglesa, donde se extraía salitre y por la cual hicieron una guerra entre Perú, Bolivia y Chile. Nos hicieron pelear a nosotros para dejarle el espacio libre a la explotación inglesa. Y si se revisan cuánto se ha robado en recursos naturales, y sin ir más lejos, en oro y en plata, por ejemplo, ponerlo en oro y en plata, nada más, ya. Hay muchas cosas más: madera, cereales, carne, muchas otras cosas más, pero dejémoslo en oro y en plata. ¿Cuánto ha salido de Hispanoamérica antes de la independencia y después de la independencia? Si usted mira en un gráfico cuánta cantidad ha salido de oro y de plata desde 1810 hacia atrás, era lo que tiene que ver con el quinto real y lo que hablábamos. Pero de 1810, 1814, hasta por ahí, como durante todos los periodos de independencia, y de ahí en adelante,
la explotación se dispara, porque los ingleses vienen y se instalan industrialmente a saquear Hispanoamérica. Se unen con los canadienses, se unen con los norteamericanos y empiezan a explotar Hispanoamérica. Pero para mantener esa explotación constante es necesario que Hispanoamérica se mantenga ignorante de quiénes son ellos. Que no sepan que eso que se están llevando les pertenece. Por ejemplo, acá en Chile, que se explota el cobre por, obviamente, grupos ateo-protestantes, gringos, salen diariamente enormes buques cargados de material de metales y nadie sabe cuánto llevan. El punto es que cuando se extrae mineral en una mina, van distintos metales mezclados. Y eso tiene que refinarse. Y saber cuánto hay de cada metal. Bueno, eso no lo hacen aquí en Chile. Los barcos salen cargados de todo el material en crudo y se lo llevan a Canadá. Y son los canadienses los que refinan el material y ellos deciden cuánto pagarle a Chile por ese barco cargado de materiales y por todo lo que ahí iba. Y ellos declaran lo que encontraron ahí. Obviamente el más alto porcentaje es de cobre y de ahí hay plata, hay oro, hay litio, hay tierras raras que son carísimas, hay infinidades de metales. Pero eso lo deciden ellos, allá en Canadá, no acá. Es tragicómico. Porque parece un chiste de mal gusto. Ese tipo de cosas son las que vivimos en el mundo hispano. Y en cada país se repite. ¿Por qué tienen a Venezuela como la tienen? Porque les conviene para poder mantener a todos los países vecinos desestabilizados, con exceso de inmigrantes y con un gobierno, con un narcoestado que esté generando violencia constantemente, cuando si en realidad a la ONU le interesara, así como lo han hecho en otros lugares, en un día podrían llegan en sus aviones, sus portaaviones, llegan grupos de comando y se sacan a todos esos narcos de ahí y listo, se acabó. Y se reestructura el país. Pero no, eso no lo hacen. Y se llenan la boca con proyectos de desarrollo. Desde los años 60 que vienen hablando de proyectos de desarrollo.
grupos de desarrollo, y para lo único que sirven todos esos proyectos es para meter ideología. Ideología de género, ideología de todo tipo. Pro abortista, pro de distintos, todo lo que es ideología tiene que ver con está metida dentro de esos proyectos de desarrollo, de progreso. Es un absurdo. Se ríen de nosotros en nuestra cara. Nosotros somos hispanos, católicos, mestizos. Somos todos hermanos, incluyendo los hispanos de la península, que de hecho con el tiempo acabaron siendo menos. Hay más hispanos acá que allá. Y la cultura se siguió desarrollando aquí, la cultura hispana. La música, cantantes, las comidas, los bailes, las procesiones, todo se empezó a desarrollar acá. Y no digo que allá se haya quedado estancado. Digo que lamentablemente en España ellos tienen que sufrir la presión de la Unión Europea. Nosotros, por lo menos acá, como las cosas son más desordenadas, entre comillas, hemos podido, dentro de ese desorden, poder movernos un poco más. Pero los hermanos hispanos somos todos. Así como mi hermano ecuatoriano, como mi hermano peruano, como mi hermano colombiano, es mi hermano español de la península, también es hispano. Pero con el tiempo, como les decía, el apelativo, el nombre hispano, nos fue quedando a nosotros. Porque cuando las personas viajan, si un español viaja a Miami, por ejemplo, cuando lo anotan en el aeropuerto, ¿qué le pone ahí la secretaria de la aerolínea? Le pone europeo. Pero si viaja usted, hermanito, si viajo yo, ¿qué nos ponen? Hispano. Vaya que lindo. Vaya que lindo. Es hermoso, somos hispanos. Y es hermoso porque hispano significa unidos en Cristo. Significa que somos resultado de ese pueblo, de todos esos pueblos que se unieron, el pueblo que nació de la unión de los pueblos que se unieron en Cristo. A veces hay que repasar la historia para que no nos cuenten bobadas y cosas que no son, porque a Dios le gusta que las cosas sean de verdad, sean lo que son, porque Él es el que es. Le gusta que las cosas sean lo que son. No le gusta la mentira. No le gusta lo falso. Así es que es un paso muy importante para un católico
reconocer su hispanidad, de que es hijo de la unión de los pueblos que se unieron en Cristo. Y por eso se entiende la cristiada, por ejemplo. Y por eso tenemos que cuidar tanto a México, por ejemplo. Por eso tenemos que cuidar a nuestra Madrecita de Guadalupe. Porque México es nuestra capital hispana como no tenemos otra. Obviamente, católicamente, nuestra capital es Roma. Pero a nivel local, como centro, por decirlo, de peregrinaje, México es espiritualmente muy importante para la hispanidad. Y tenemos que cuidarlo. Porque los grupos gringos ateo-protestantes han hecho todo lo posible por votar la Iglesia de Cristo en México. Prácticamente todos los presidentes que han tenido han sido de la logia. Es impresionante las cosas que han hecho en México. Y toda esa cosa de pandillas y de violencia y de todas esas cosas tienen que ver con eso. Porque les encanta sembrar maldad. Y lo hacen de diversas formas. Hoy en día lo hacen de una manera más tecnológica. Por eso siempre les digo que tengan cuidado con la internet. Y que no la usen para cosas que son de fe y cosas santas. La usen para informarse, para compartir datos, sí. Pero cuiden su alma. No dejen que se les meta el celular en el alma. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, apáguenlo. Déjenlo lejos, déjenlo en otra habitación, en otro lugar de la casa, mientras va a rezar. Se va a ir dando cuenta cómo cambia la cosa. Sincronícese con otras personas. Cuando van a rezar, a tal hora rezamos. Pero no por Zoom. Porque eso es estar en Zoom. No es estar rezando, eso es estar en Zoom. En primer lugar es estar en Zoom. En Zoom rezando. Así funciona. El rosario por WhatsApp es estar en WhatsApp haciendo el rosario. O sea, primer lugar WhatsApp, segundo lugar rosario. La tecnología se come lo que usted quiere hacer. Y de eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Así es que el tema de la hispanidad está ligado a la catolicidad. Es importantísimo que como católicos sepamos que estamos unidos y que por eso nos agrupamos y no tenemos ningún problema con agruparnos en términos de que nos es muy fácil dialogar entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo, somos hispanos, católicos, mestizos. Es hermoso. Y de ahí
de ahí nace mucha fuerza. Y es una fuerza que está con Cristo, que tenemos que fomentar, tenemos que levantar. Conocer nuestras procesiones, las advocaciones, las fiestas, conocer nuestras iglesias, arreglarlas, recuperarlas, no dejar que se metan los gobiernos, porque los gobiernos están corruptos. No se metan en política porque la política está totalmente corrupta, las empresas están corruptas. Hay que hacerlo de manera sencilla. Grupos de personas que aman a Cristo, que van de la mano de María Virgen, ayudan y reparan tal iglesia, reparan, pintan, arreglan los jardines y defienden su culto católico como corresponde, como Dios manda, como el Espíritu Santo ya nos enseñó y ya hemos conversado de eso también en otras ocasiones. Así es que, como les decía, lo principal en este diálogo que tuvimos ahora es hispanidad y catolicidad. Somos hispanos, católicos, mestizos. Así es que, con María y nuestro Señor, y con todo el amor del Espíritu Santo, les mando un fuerte abrazo en Cristo y que Dios los bendiga.